todos a la presentación de este libro de Luisa Echenique, El arte de la pesca. Queríamos agradecerle a Elena que haya querido presentar este libro también aquí con nosotros, a la editorial Ediciones de Gallo de Oro, ¿no es cierto?, que ha editado el libro, y también, por supuesto, a Clara Obligado, que va a presentar el libro, y también a Ana Bestiú, que estaba prevista, pero por razones de salud no ha podido venir. Envió un texto escrito que María Ángeles Fernández leerá en su nombre. Nuevamente, gracias, y los invitamos luego a compartir un brindis y a seguir conversando de manera informal. Muchas gracias. Muy bien, si quieres, sí. De parte de Luisa, de parte de Ana Bestiú, para Luisa, Clara y Juan Manuel. Buenas noches. Os pido disculpas, Luisa, Clara, Juan Manuel, por esta sorpresiva ausencia que, muy a mi pesar, a última hora os impongo. Tampoco me habría atrevido a imponeros el incómodo espectáculo del virus que me copa desde anoche, pues a él, que yo sepa, nadie lo ha invitado. Agradezco a Claudio Pérez Míguez y a Raúl Manrique Girón, almas de este Centro de Arte Moderno, que recibe esta noche a Luisa Echenique y su hermoso libro El arte de la pesca, y a Clara Obligado y a mí para presentarlo ante ustedes. Gracias, Luisa, por haberme propuesto tomar parte en esta presentación, dándome así la oportunidad de compartir con todos ustedes algunos aspectos surgidos a partir de la lectura de ese texto. Al abrir el libro nos encontramos con que su autora, en una brevísima nota, nos avisa de que una versión previa de estas páginas fue publicada hace unos años como parte de su novela Los peces negros, y que la versión que nos disponemos a leer, revisada y crecida, permite a este relato de rebeldía nadar solo, con un nuevo rumbo y total independencia. Añade a continuación que el libro en nuestras manos comporta una novedad. Acompaña al texto una ilustración sonora, las notas de antes, compuestas por Borja de Miguel. Luisa Echenique es una narradora que domina su oficio. Cuenta en su haber con 9 libros publicados hasta la fecha, 2 de cuentos, 6 novelas y este, el último, El arte de la pesca. No le voy a colocar la etiqueta de cuento o novela, porque si bien su texto participa de ambos géneros, hay elementos expresivos a los que ella recurre que más me hacen pensar en una obra de arte de la era digital, o sea, del siglo XXI. Luisa empezó a publicar en el siglo XX, pero es indiscutiblemente una artista del siglo XXI. 2 de estos recursos ella misma los hace explícitos en su breve advertencia al lector: la ilustración sonora y la repetición. Esta ilustración es una novedad, nos dice con razón, pues no solo acompaña al texto en el sentido de las ilustraciones que han acompañado muchos libros memorables de la literatura universal, como ser las de Taniel al texto de Lewis Carroll, sino que un lector de hoy, uno de ahora, joven y activo, haciendo 1000 cosas a la vez, entre ellas leer, con los oídos conectados a un iPod o un móvil, podrá leer el texto al ritmo de sus frases y al mismo tiempo escuchar otra expresión, abstracta esta vez, la de una música que otro artista ha compuesto a modo de puente tendido para que el niño vuelto hombre recupere la realidad vivible. Por eso las notas de antes corren al pie de cada una de estas páginas. Pero además, y no es poco, la música puntúa el sentido profundo del relato subyacente definido por Echenique como un relato de rebeldía contra la depredación. En este caso, la depredación es la cometida por un abuelo que abusa sexualmente de su nieto de 9 años. Me acordé entonces de una canción de Bárbara, Mon Enfance, en la que ella expresa el dolor de su propia infancia. Tenía 9 años cuando su padre la violó y abusó reiteradamente de ella, y tardó muchos años en volver a la vida, como dijo en 1964 en una entrevista. Nací, dijo, a los 25 años con mi primera canción. Antes tuve que callarme para sobrevivir, porque hace mucho tiempo que estoy muerta. Perdí la vida en otra época,
pero me he librado. La prueba es que soy cantante. Me hizo acordar mucho al protagonista de El arte de la pesca. La música, de nuevo la música, acompaña a quien lucha por librarse de la prisión traumática. Al hombre pez que lucha para no ser pescado y que al final habrá recuperado la palabra y su identidad. Podrá decir: no soy pescador, voy a volver al agua pura, sin pesca de la víspera. Y esto es lo que reivindica Luisa Echenique, no solo en este libro, sino en cada uno de los anteriores. Componer el relato de un sufrimiento, con la memoria y con el cuerpo, ayuda a la cicatrización de la herida. Lo voy a leer mejor. Componer el relato de un sufrimiento, con la memoria y con el cuerpo, ayuda a la cicatrización de la herida. La marca podrá ser indeleble. Uno no volverá a ser quien era antes del desastre. Ese estoy muerta de Bárbara. Pero podrá dar algo que hará felices a otros, como Bárbara nos dio sus canciones. El segundo recurso, que en su advertencia Luisa nombra en primer lugar, es la repetición. Es la lógica del fragmento, de la serie de módulos que pueden ser desplazados y volver a aparecer en otra parte, como una sustancia viva que el artista, con su percepción, señala. Cómo ve lo que ve y escucha lo que escucha en el espacio-tiempo de su existencia. La autora habla de versiones. Sin embargo, la repetición despliega dos textos absolutamente distintos. Uno, el capítulo 4 de la novela Los peces negros, publicada en 2005, y el otro, publicado 10 años después, El arte de la pesca, un relato en el sentido francés del término, récit, que condensa, abstrae una emoción, como en un poema. El arte de este siglo produce formas de vida con las que enfrentarnos a la tragedia. Quiero terminar diciendo que no porque me refiera a este libro como una obra de arte de la era digital del siglo XXI, vayan ustedes a pensar que Luisa Echenique es una autora experimental. Es, en el sentido en que Cynthia Ozick emplea este concepto, una innovadora. Su arte no se limita a romper con lo hecho por las generaciones que la preceden. El escritor innovador, dice Ozick, empieza por educar a sus lectores en sus opiniones de lo que significa ser un ser humano, si bien también puede jugar con esto o aquello como le plazca y no siente aversión a servirse de recursos inesperados. Asumiendo el riesgo de estos recursos inesperados, Luisa ha sido capaz de imaginar la vida desgarrada, el comienzo de la moriencia de una infancia violada y describirla humanamente. Muchas gracias. Sigo yo. Bueno, yo voy a ser muy breve. Quiero agradecer al Centro de Arte Moderno por ofrecernos el espacio tan bello, que no lo conocía, tan interesante, a Raúl y a Claudio, ¿verdad? No me equivoco, por atendernos y por ofrecernos el espacio. A todos vosotros por venir, evidentemente, a María Ángeles por la lectura del texto, a Ana Bechiu, aunque no está, pero está, a Clara Olvidado, claro, por estar aquí acompañándonos, y a la autora, a Luisa Echenique, evidentemente, por querer publicar con El Gallo de Oro este libro tan excelente, tan raro, en el mejor sentido de la palabra, por mestizo. Pero bueno, yo creo que la literatura va por ahí, por el mestizaje, el futuro de la literatura yo creo que va por ahí. Entonces yo le agradezco que haya que pensar en El Gallo de Oro, en una editorial pequeña, humilde, joven, llevamos 3 años en ello, pero bueno, que hacemos las cosas seriamente, queremos ser serios y hacemos las cosas sobre todo con pasión, que es como deben hacerse estas cosas, con pasión por la literatura, por amor a la poesía en un principio, porque esta editorial surge como editorial de poesía. Yo soy poeta, entonces está esa pulsión por editar a otros. Yo junto con un amigo creamos El Gallo de Oro para publicar poesía.
poesía de una forma más relajada, 3 libros al año aproximadamente, algo tranquilo, tampoco queríamos meternos en más jaleos, pero lo que pasa es que esto inevitablemente te lleva no querer meterte en jaleos es algo que no funciona porque te metes en jaleos. Entonces empezamos a publicar otras cosas, abrimos colección de narrativa, de ensayo, esta colección, que es la colección miscelánea, donde entran libros mestizos, libros híbridos, raros, y bueno, y entonces hemos publicado ya 30 libros, creo, en 3 años, que no está mal, es una pequeña locura, una locura. Entonces, bueno, pues ahí estamos. ¿Qué más puedo decir yo, aparte de esto? Nada, que estoy encantado de estar aquí, que después de lo que se ha leído de Ana, cualquier cosa que diga yo sobra, Clara dirá más cosas, evidentemente, y lo dirá mucho mejor que yo, y que sobre todo Luisa hablará de su libro de una forma profunda y elegante. Agradeceros otra vez a todos que estéis aquí, después habrá lunch, con lo cual tenemos tiempo de hablar informalmente de muchas cosas, y que hay libros a la venta, y que muchas gracias por venir. Y doy la palabra a Clara Uribe. Tengo gafas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Para mí es un gusto presentar a Luisa Echenique. Yo siempre digo que yo escribo para que Luisa me presente en San Sebastián. Que no es verdad que yo tenga vocación de escritora, sino que lo que me gusta es que Luisa me presente, ¿no? Para mí Luisa es una de las personas más inteligentes que conozco, y lo digo muy sinceramente. Aunque muchas veces no estamos de acuerdo en los buenos días, pero me parece que es una persona con interés por el debate, abierta, o sea, lo que muy poca gente es en líneas generales, y una enorme gestora cultural. Yo me he encontrado en este libro con un libro que es el que más me ha gustado tuyo, pero lejos, me parece un libro precioso. Y es una presentación un poco extraña, porque yo esperaba que Ana Becciu hablara después que yo, y yo de ninguna manera iba a develar el asunto del texto, Ana ya lo ha contado. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es una aproximación como lectora, o sea, no pensé que lo que yo digo es demasiado válido, sino que es básicamente mi lectura del texto. A mí del texto me interesó muchísimo también que fuera híbrido, o sea, me interesa mucho la literatura que no tiene una frontera. Entonces, yo voy a contar cuál me parece a mí la base del texto, y luego tú discutirás todo como hace siempre, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a romper la rutina? Intentaré no toser. O sea, pensad que estoy hablando, no leyendo, porque si no queda como muy serio. Entonces hagamos así, hagamos como que esto es una charla, pero como quería decir lo que quería decir, está escrito. Habría que pensar cómo presentar este libro, si como cuento, novela elíptica, poema, música o tratado sobre el horror. Cómo presentar o contar o hablar de una historia que en realidad no se cuenta, sino que se elide, se mitiga, se silencia. Es decir, una historia silente o silenciosa, de un padre que no dice nada, pero que parece saber demasiado, un hijo que no comprende lo que le pasa, un abuelo cuyas actitudes no se pueden comprender, y una madre ciega a los hechos. Lo que te hace crecer es la abstracción, dice el texto. Pero ¿cómo se representa esto? ¿Cómo se representa la abstracción? ¿Con qué imágenes? Yo os haré pescadores de hombres, dice el versículo del Evangelio. Y como en un eco el texto responde, el niño pez y luego el hombre pez que lucha por no ser pescado. ¿De eso se trata? Sí, de alguna manera. Yo creo más bien, y permitidme guiaros por mi propia lectura, que es un libro sobre cómo contar lo que no se puede contar, como decir lo que no debiera tener palabras. Un libro en el que importa más lo que se calla que lo que se dice. El arte de escribir es el arte de borrar, dice Chekhov. Todo buen cuento guarda un secreto, dice Andrés Neumann. Y Hemingway, en su célebre teoría del iceberg, recomendaba esconder mucho más de lo que se mostraba. En esta línea creo que debe inscribirse el relato, o lo que sea que es esto, de Luisa Echenique. Me gusta mucho buscar indicios en los textos, ver cómo las partes de un puzzle, si es que está pensado y bien resuelto, esto siempre sucede, encajan con lo que la historia dice.
cómo todo se dirige hacia el centro, creando un efecto centrífugo o de imán. Como dice Raúl Brasca, un remolino de palabras, todas, como quería Stevenson, miran hacia el mismo lado. Miran fijo el vórtice donde serán devoradas. Pero si ellas son el remolino, también son el vórtice. Un caso de canibalismo que se sacia con el propio cuerpo. Es la sensación que produce el texto. Yo he ido buscando también una serie de analogías con la lectura. Yo creo que un libro es bueno cuando nos lleva a otros libros. O sea, cuando leer un libro es entrar en una tradición literaria, en una forma de ver las cosas, ¿no? Busco en el epígrafe y ahí compruebo que la que fue mi llave de lectura, es decir, mi hipótesis, lo que yo creo que es el corazón del texto y que es cómo se puede explicitar lo que no se puede contar, es un camino acertado. Un epígrafe de William Faulkner inaugura el libro. Noto dónde estuvo el pez. Lo que estuvo y no está. Lo intangible, la ausencia. El epígrafe y Faulkner, un hecho de pliegues, un autor empeñado en mostrarnos el lado siniestro de la condición humana. No digo nada nuevo si reconozco en él a uno de los maestros del silencio, en cuyas historias lo siniestro está escondido y rodeado más bien de sus detalles anodinos. En su discurso para recibir el premio Nobel, Faulkner dijo: ya no existen problemas del espíritu, solo queda esta interrogante: ¿cuándo estallaré? Luego el texto de Luis Echenique dirá: no importa la edad que tengas, comprendes que hay un hueco entre el conocimiento y el lenguaje. No tienes palabras para lo que distingues con toda claridad: reglas, ritmos, roles, cumplimiento. Comprendes también que lo que sabes es, por lo tanto, incomunicable, que estás, del modo más absoluto, solo. Fin de la cita. Lo que se plantea no es solamente cómo abordar lo siniestro, sino también las dificultades del lenguaje para abundar en estos hechos. Es por eso, me pregunto, que el libro recurre también a la música y la maquetación a los vacíos. El silencio y su pariente, la ocultación. Un silencio ominoso, es decir, locuaz. El silencio no es el no ser, el silencio comunica. El silencio en este caso consiste en declarar ausente algo que está presente. El silencio puede ser también falta de rebelión, es decir, aceptación. No hablo de una novela de enigmas. No se trata de algo que requiera interpretación, sino simplemente es la elección de lo que conviene callar y lo que conviene decir. Un pez es mudo, no puede renunciar a decir. Y no es lo mismo estar callado que callarse. Me viene a la memoria el título de un libro de relatos que me gusta mucho, de Lola López Mondéjar, que se llama El silencio mudo de los peces. Y pienso que en un mundo silencioso estaríamos dentro de todo en lo inhumano. Podría objetarse que todo texto es por sí incompleto, o sea que implica el silencio, que deja parte del contexto sin relatar, que hay un no dicho que es inherente a la literatura misma, puesto que sería absolutamente imposible contarlo todo. Pero no es este el caso. El libro de Luis Echenique representa la perpetua tensión entre el lenguaje y lo indecible, entre la verdad y el secreto. ¿Me seguís? Porque está poniendo una cara de... Y si acercamos las ascuas a la poesía, que ahora mira, veo que voy por buen camino, ¿no es el lenguaje poético más revelador porque calla y esconde la anécdota? ¿Es este libro un largo poema narrativo y de ahí los silencios y las páginas casi en blanco? Hay datos que se descolocan o se suprimen. En esta oscuridad anida lo siniestro. Y claro está, el lector. El silencio solo es eficaz en literatura si el lector puede llenarlo, como sucede en el texto, donde con pistas y objetos cuidadosamente dispuestos seguimos el sendero del bosque. Un sedal y un anzuelo, un caramuelo envuelto en un trozo de papel de mapa mudo, una caja de sellos, eso es todo. Un caramelo envuelto en un mapa mudo. Mapa mudo es un término español.
Cuando llegué a Argentina me llamaba poderosamente la atención, puesto que ¿cómo puede ser que un mapa no hable? Una cartografía no es muda, puede ser silenciada, como los peces y su metáfora, su asfixia fuera del agua. El arte de la pesca es también una historia jibarizada, que tendremos que meter en agua para que se hidrate y cobre su verdadera dimensión. Encubrir y silenciar obliga al lector a imaginar, a representar lo que no se representa. Este truco lo acerca, lo compromete. Es el fuera de campo, digo, aludiendo al cine, lo que verdaderamente importa. Lo que vemos es lo que no se ve. Entonces, el lenguaje, a fuerza de reconocer sus propias limitaciones, recupera su intensidad. No hay ausencia de sonido, puesto que el texto evoca incluso la música, y además es una larga narración en primera persona. Se trata, creo yo, de una ausencia de palabra, en cuanto la palabra no dice lo que debería decir, sino que lo elige. Dice Coetzee, el noble sudafricano, en ese libro tan paradójico que es Elizabeth Costello, sabéis que Coetzee tiene un alter ego que es una vieja escritora, que es una borda insoportable, que es un personaje muy curioso, en un capítulo donde el escritor habla sobre el problema del mal. Comillas, o sea, esto es Coetzee. Además, no está segura de que los escritores que se aventuran en los territorios más oscuros del alma regresen siempre ilesos. Ha empezado a preguntarse si escribir lo que uno desea, en lugar de leer lo que uno desea, es algo bueno para sí mismo. O sea, lo que plantea Coetzee, o Elizabeth Costello en todo caso, es que acercarse a ciertos temas nos convierte en otras personas también. La respuesta de Luisa Echenique es la elipsis. Las zonas de sombra, el silencio mudo de los peces. Sigo con Elizabeth Costello. Comillas. Obscenidad. Esa es la palabra. Una palabra de etimología discutida, a la que debe aferrarse como un talismán. Elige creer que obscenidad significa fuera de escena. Para salvar nuestra humanidad, ciertas cosas que tal vez queramos ver deben permanecer siempre fuera de escena. Los lugares prohibidos están prohibidos. Dejemos todo, casi todo, a la imaginación. La pesca es la extensión de la violencia y es muda, o nocturna, o silente. El personaje dice, no es exacto decir pesca nocturna. El pescador siempre lleva un farol o una linterna. El pez tiene que ver. Pensar a tientas, un merodeo reflexivo, pensar merodeando alrededor de las cosas sin abordarlas expresamente como le hubiera gustado a Heidegger, hablar sugiriendo, hablar insinuando, la nocturnidad sin el consuelo de la ceguera. Cito a la autora. Yo estaba quieto y sin embargo sabía que era un pez, boca abajo, sacudiéndome entero, buscando el aire, pensando en los dientes de los peces. El arte de la pesca sugiere también que aquello de lo que se habla no se puede abarcar porque su contemplación sería insoportable. Y me cambio de bando para volver a la tesis de que el texto es básicamente poesía, ya que la actividad del poeta consiste en nombrar el silencio. Y esto constituye una de las maneras más radicales de acercarnos a las cosas. Romper el molde de la razón para acercarnos a los hechos sin la tiranía de las palabras. Y entonces yo, lectora, cierro este libro y me digo que Luisa Echenique me ha obligado a mantener la actitud de escucha pensante, que me ha permitido oír básicamente lo que dice el silencio. Y me gustaría terminar esta lectura un tanto caótica y además tal vez demasiado personal, con un fragmento del texto que creo que explica mucho mejor que todo lo que yo he dicho lo que es este libro. Comillas. No importa la edad que tengas, es la mentira lo que te hace crecer, la comprensión de que hay sentidos ocultos en todas las palabras, que una ciudad encierra otra ciudad y una casa otra casa, que alguien dice, qué guapo está este niño y por dentro el niño está lleno de heridas. Me hice el corte yo mismo cerca de la boca para que mis padres pensaran que la pesca tenía dentro otra pesca, pero no adivinaron. Muchas gracias, Luisa, por esta historia. La volveré a leer, que es lo que se debe hacer con los libros tuyos y con los libros breves.
como el tuyo, este libro es un libro que busca profundidades. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Gracias naturalmente a Claudio y a Raúl, como siempre, por su maravillosa acogida. Gracias a Juan Manuel Uría también por confiar en el arte de la pesca y por permitirme también esas locuras de los mestizajes que siempre son costosas y cada vez más costosas, porque ha sido un libro que se ha cuidado con todos los detalles, pequeñas cosas, cambiar un signo de puntuación a última hora, volverlo a cambiar, porque efectivamente la brevedad siempre es extremadamente exigente. Entonces, gracias. Y gracias naturalmente a Clara Obligado por sus hermosas palabras que de verdad me han emocionado, como las palabras de Ana Alexiu. Estoy tentada de decir, como Juan Manuel Uría, es que después de lo que han dicho ellas, poco me queda a mí por decir, porque probablemente yo tengo con este libro una relación de autora meticulosa, yo diría que casi obsesiva, con unas preocupaciones que son, diría, extremadamente literarias, pero también extremadamente políticas, ¿no? Yo creo que este es el hecho de vivir en el País Vasco, lógicamente me ha hecho tener una relación particular, lamentablemente, con la violencia, pero también con la responsabilidad del artista a la hora de representar la violencia. Y también comprender que no hay que distinguir la violencia privada de la otra violencia, la violencia doméstica, de las violencias que suceden en la calle, que sin embargo parece que son las únicas que interesan y preocupan en esta sociedad. Yo había abordado el tema del terrorismo ya en el ángulo ciego, pero de algún modo este libro también tiene para mí muchas dimensiones o muchas preocupaciones que son también preocupaciones políticas. En relación con cómo presentar ese hecho terrible, ya lo ha contado también Ana Alexiu, lo ha revelado, digamos. Una de mis preocupaciones, insisto, de esas preocupaciones políticas, voy a tratar de concentrar un poco en esa idea, porque en fin, ya mis amigas escritoras han hablado de otros aspectos, podríamos decir ya puramente o profundamente literarios, de reflexión sobre el lenguaje. Con un asunto escandaloso como este, yo quería que la forma fuera lo menos escandalosa posible, simplemente porque si hay algo que me repugna es el tratamiento de la violencia o del sufrimiento que convierte a quien lo observa o a quien lo lee, en este caso, en un voyeur, en un espectador pasivo o, digamos, puramente interesado, únicamente interesado o únicamente fascinado por la propia espectacularidad del suceso. Evitar el espectáculo de la violencia, yo creo que ha sido la regla de todos mis libros. No convertir al lector en un voyeur, desde luego uno de mis principales objetivos. Convertirlo en un lector activo, pero yo diría más en un lector cómplice, capaz de ese movimiento que puede conducir a la comprensión y al conocimiento y a la empatía. Y no olvido nunca las palabras del poeta martiniqués Aimé Césaire, que decía que cuidado con convertirse en un mero espectador, que un hombre que gime no es un oso danzante. Este niño no podría ser bajo ningún concepto un oso danzante, y quería evitar la obscenidad de los detalles que podían convertir realmente esta situación en una especie de cebo, esa
esa búsqueda de algo atractivo en la violencia que me repugna tanto de los tiempos en los que vivimos. Pero también el silencio en esa dimensión, podríamos decir, pública o política, tiene que ver con lo que en realidad sucede, lo mismo que la duplicidad, lo doble. Es decir, cómo es posible que haya una vida normal en el infierno de muchos hogares o de muchas situaciones, y cómo es posible que la gente acuda al trabajo, a los cafés, viviendo, que los verdugos tengan una vida social completamente normal. ¿Qué pasa para que esos dos mundos, el de la superficie y el del fondo del mar, no se junten? Y evidentemente es un tejido de silencios, en el sentido de silencios cómplices o de ocultación, y esa es también una de las dimensiones de la historia. Pero luego hay la dimensión del silencio, que es, podríamos decir, el paso previo. Es decir, un niño comprende perfectamente las maneras, comprende la experiencia la tiene, pero necesita pasar de esa experiencia a la conciencia, y eso necesita una forma de lenguaje. Digamos, las palabras no están porque no las tiene, porque está únicamente en la experiencia de lo que sucede, y va a ser precisamente el mundo de lo concreto lo que le va a llevar a la abstracción, lo que él llama la abstracción, es decir, la comprensión, el conocimiento. Y eso se lo va a dar la pesca, en tres niveles. La pesca como crueldad. Cualquiera que haya visto la forma de un anzuelo sabe que es un diseño perfecto para que lo que allí se engancha no tenga salvación. Además, las maneras de ese pescador particular, que es su abuelo, hay otros pescadores que piensan de otro modo. De algún modo, lo que le sucede al pez pescado por su abuelo, empieza a comprender qué es lo que le sucede a él, empieza a ser capaz de poner un lenguaje para él en la concreción, en la plasticidad, en la materialidad, en la fisicidad de lo que le sucede al otro. El segundo elemento de la pesca, y que es para mí el más perturbador cuando lo pensé, esos pensamientos que nunca has tenido y que de repente tienes, que todo cambia, ¿no? De repente todo cambia simplemente porque lo has pensado, y está bien que elijas a Isabel Costello, también una animalista, defensora de los animales, ¿no? El pensamiento que construye las dos dimensiones, la complicidad de los adultos en esto, y podríamos decir el crecimiento también del niño, ese paso de la experiencia a la conciencia de lo que sucede, es la agonía de los peces. Si me permitís ese fragmento, lo voy a leer, porque es algo que sucede, de repente lo pensé un día. Pensé que vamos a comprar pescado, yo como pescado, vivo en el País Vasco, y vemos que los peces son los únicos animales que vemos agonizar. Y a los que vemos agonizar, además complacidos, porque que estén boqueando todavía en la pescadería, es el signo de que están fresquísimos y que nos los vamos a llevar a casa estupendamente. Ese pensamiento, digamos, él es un pez boqueante, él comprende en esa agonía primero que estamos solos en el sufrimiento y en la muerte, es lo que él cree, y que es el lugar de la confusión perfecta. Algo está muriendo, el pez está muriendo, y los demás solo piensan en la frescura de la carne, en la vida. Es la metáfora de lo que está sucediendo a él, que los otros no son capaces de ver. En la agonía del pez todo está confundido. El pez agoniza delante de los ojos, latido desesperado de las branquias y de los labios, agitación errática de las aletas y de la cola, la mirada suspendida en el aire sin objetivo.
El pez está muriendo y los que miran no piensan en la muerte sino en la vida. Piensan, complacidos, en la frescura de su carne. Yo era un pez. El segundo elemento que va a construir el relato y ese paso esencial de la experiencia a la conciencia es la agonía de los peces, es decir, y esa capacidad de colocarse en el lugar del otro. Él necesita colocarse en otro lugar. Pero lo que definitivamente le hace crecer, es decir, apropiarse del lenguaje, no para contar la historia a los demás, en ese sentido no hace falta que sea un lenguaje explícito, digamos, testimonial, sino para decirse a sí mismo lo que tiene que hacer, es la resistencia de los peces. Los peces pequeños, los grandes, con potente dentadura o sin ella, luchan por zafarse del anzuelo. Y él, a partir de ese momento, va a desarrollar un método para resistir. Los peces le ayudan también a completar ese paso de la experiencia a la conciencia, que es convertirse en un resistente. Resistir a la violencia pasa también por no convertirse en un verdugo. Yo creo que hablamos excesivamente de la violencia de un modo abstracto, pero creo que tendríamos que hablar más de los verdugos, porque hay violencia simplemente porque hay verdugos, porque hay personas que cometen esos actos. Entonces, en ese paso, insisto, de la experiencia a la conciencia, encuentra el lenguaje, ese nivel de lenguaje que él necesita para resistirse, para no ser pescado, es decir, para continuar siendo un pez. Todos estos elementos componen también alguna de las opciones fundamentales, ¿no? Yo quería que fuera un libro ilustrado porque quería precisamente señalar ese mestizaje, es decir, esa búsqueda de dimensiones del lenguaje, de dimensiones de la expresividad. Quería que fuera también algo que acompañara al lector, ¿no? Que en esa desnudez profunda de la historia y en esa escasez, digamos, del ropaje del texto, tuviera algo más. Por un lado, una segunda intriga. La música, sobre todo cuando está en una partitura, siempre crea una segunda intriga. Si no la sabes leer, está ya instalado una especie de presencia ausente, una interrogación. Os pongo la imagen también de... Aquí hay muchos signos de interrogación. En la novela, como se corresponde a una historia de búsquedas y de incomprensiones, ¿no? Y de absoluto delirio de no entender cómo las personas están situadas tan lejos de lo que está sucediendo, pero también porque gráficamente el anzuelo y el punto de interrogación, sobre todo el que abre, se parecen mucho. Entonces hay una multiplicación de puntos de interrogación también, porque hay una multiplicación, ¿no? Y quería que hubiera una multiplicación de anzuelos. La música crea una segunda trama, en el sentido de que crea interrogaciones, al mismo tiempo va punteando el dramatismo de la historia. Por eso le pedí a Borja de Miguel, un compositor, un artista vasco que vive en Marsella, que hiciera una composición muy minimal para un único instrumento, de manera que hubiera muy pocas notas que pudieran realmente ser como gotas de agua en el texto. Hicimos también para mestizar un poco por mi rebeldía de esa que habla Clara, ¿no? Porque una de las cosas que me parecen bastante absurdas es esa oposición permanente entre el libro electrónico y el libro en papel, como si en este país nos debiéramos preocupar de eso y no de que la gente lee tampoco, ¿no? Yo soy una lectora de esas que también dice que bien huelen los libros, que los libros huelen cada vez peor además, porque los hacen con papeles de peor calidad, pero digamos, a mí también digo, ay, el olor de los libros, ay, el tacto de los libros, lo que no me impide disfrutar de ese paraíso en forma de biblioteca portátil que es mi ebook. Entonces, también en este sentido hemos querido hacer un libro electrónico. Esto es propiamente un libro electrónico
electrónico, porque con este código QR cualquier persona con su móvil o con un dispositivo parecido puede descargarse la música, la banda sonora, podríamos decir, del libro. Pero esencialmente la opción de una ilustración sonora tenía que ver con la imposibilidad de una ilustración gráfica en el sentido más clásico del término, poner dibujos que de lejos o de cerca volvieran explícito lo que aquí es implícito, hubiera sido no solamente matar en fin, la intriga de la historia, sino propiamente todo el proyecto de o sea que yo nada más volveros a agradecer vuestra presencia y a Clara y a Ana y a Juan Manuel sus palabras y bueno, si queréis hacer alguna pregunta y yo puedo contestarla o alguno de nosotros puede, lo intentaremos y si no, de todas maneras nos tomamos un vino y seguimos charlando. Muchas gracias. ¿Nadie? ¿Nadie pregunta? Pues vamos a beber.